Buenas tardes, mi nombre es David Ramírez Castorena. Soy asesor técnico pedagógico de educación física en el estado de Aguascalientes. Actualmente estoy cursando el doctorado en la modalidad en línea en la Universidad Cuauhtémoc. El propósito de este video es compartir con ustedes una lectura que se nos envió a la asignatura de filosofía. El tema que trata esta lectura es la sistematización como forma de producción del conocimiento científico desde una perspectiva positivista. Vamos a tratar de comentar algunas situaciones. En primer lugar, pues necesitamos conocer el contexto de esta situación. Este documento fue compartido o elaborado por dos personas de nombre María Lourdes Bernaldo de Quirós y María del Pilar Rodríguez. Lo hacen en un tema relacionado con el trabajo social. En el caso de ellas, como de un servidor, que somos trabajadores de la educación, pudiéramos compartir algunas coincidencias y algunas diferencias. Es un documento bastante interesante, el cual nos presenta una perspectiva desde ellas, desde la trabajadora social, y cómo fortalecer ese conocimiento, cómo generar conocimiento con una validez científica, pero de esa perspectiva no positivista, que algunos la pudieran llamar contraria al empirismo, contraria a la comprobación científica, pero creo que sí se puede generar. Entonces vamos a revisar esto. Para iniciar, como en el sistema educativo, siempre empezamos, pudiéramos ejemplificar como una situación de un baile. Durante algunos años, los que tuvimos el acceso a casas de cultura, participábamos en actividades de folclore, donde la maestra, el encargado del taller, nos desglosaba todo. Entonces, para poder entender mejor un baile, o algún paso en específico, nos lo desgloseaba y empezamos a entenderlo. Entonces, la situación va a ser más o menos en este sentido. Quiero empezar con lo que es los conceptos básicos de las palabras clave que tiene ese documento. El primero de ellos es la sistematización. Nos marca por ahí algunos autores que es un proceso de reflexión que pretende ordenar, organizar. Este proceso de sistematización, pues yo creo que en el ámbito educativo lo manejamos bastante, pero lo manejamos mecanizado. Entonces sería interesante reflexionar el poder trabajarlo desde otras perspectivas, de darle el justo valor a lo que es una sistematización, generar un sistema, ya que muchas de las veces damos muchas cosas por entendido y así las dejamos pasar. Un segundo concepto, y que sería el punto clave medular de esta situación, es de comprobar el conocimiento científico. Si desde una perspectiva no positivista es posible generar el conocimiento científico, perdón. Entonces, el conocimiento científico son aquellos saberes que se obtienen mediante algunos estudios rigurosos, la verificación, que son verificables, que son fenómenos, o para explicar los fenómenos de la naturaleza. El método científico, pues como sabemos, tiene muchísimos años de existir y es la base de muchas de las teorías que nosotros actualmente tenemos. El siguiente punto que me causó bastante problema o no sé cómo llamarlo, entenderlo, fue el no positivismo. El positivismo, en muchos autores nos marcan que es la acción de utilizar el método científico para comprobar, en este caso, pues a generar nuevos conocimientos en el caso del ámbito educativo. Y hay un autor de nombre Tinoco que nos dice que el positivismo, desde el ámbito de la filosofía occidental, es una reacción contraria a la mentalidad científica, que no es tan estricto, que se permite analizar un poco más y da un peso interesante a lo que es la esencia del hombre, su cultura, sus capacidades, sus habilidades, y no necesariamente todo pudiera ser comprobable. Entonces, lo que me quiero referir a esto es que a veces el pensamiento, pues no lo podemos comprobar, no podemos comprobar si el niño aprende o no aprende. Y en el caso de su servidor que trabaja en el área de educación física es un poco más complejo, porque no solamente manejamos habilidades físicas que sí se pueden ser comprobables mediante un test, una prueba de capacidades físicas, un circuito motor, pero
el aprendizaje esperado que nos marque el plan de estudios, el programa de educación física, pudiera ser un poco complicado conocer si estamos generando ese nuevo conocimiento. Y aparte de que en educación física, pues utilizamos mucho lo que es el método científico porque pues, prácticamente todo lo realizamos y lo comprobamos, ¿verdad? Para partir en este tema que se nos presentó, ellos partieron de tres interrogantes. La primera es, ¿qué lugar ocupa la experiencia en la producción del conocimiento? Nos habla que es una relación dialéctica entre la realidad y el conocimiento, donde estas personas, el estudiante, el investigador, pues toma parte de lo que son las teorías, las creencias, las interpretaciones, las vivencias y le da un justo valor, porque muchas de las veces no le damos el valor a lo que comúnmente conocemos como el aprendizaje informal, lo que aprendemos en la comunidad, lo que aprendemos en la calle, con nuestros compañeros, en la propia experiencia de practicar o de realizar algo, que muchas de las veces no podemos comprobar ese conocimiento a través del método científico, pero sí es algo interesante darle esa realidad, esa justo valor a la realidad combinado con el conocimiento, que cuando somos personas prácticas nos referimos a realizar algunas cosas, pero nos cuesta un poco de trabajo entenderlo. Y esto mucho tiene que ver, les comentaba, de la religión, las tendencias, el contexto donde se desarrolla. El siguiente interrogante que nos plantea es, ¿qué se considera conocimiento científico? Pues el conocimiento científico pues debe tener algunas características. Primera, que sea comprobable, que todo lo que estemos planteando se pueda comprobar mediante diversas estrategias y metodologías. Que tenga, por ejemplo, un método riguroso. Debe tener establecido su proceso desde el inicio hasta el final, cómo se va a realizar, cuándo se va a realizar, qué características necesita, qué materiales y, en fin, un sinfín de cosas. Que sea objetivo, que no se preste a las interpretaciones del investigador, de los investigados, del sujeto de investigación, y que sobre todo sea fiable. Que esta información, este proceso, o nos produzca alguna información, la cual pues no sea en realidad de utilidad y no nada más un material de archivo de por ahí dejarlo. Continuando con este documento, la siguiente pregunta es, ¿la sistematización produce un conocimiento científico en realidad? ¿Produce el conocimiento científico? Pues yo creo que sí lo produce, sí produce el conocimiento científico, siempre y cuando recubra, siempre y cuando cubra las necesidades o algunas características. Primero, pues que sea de una manera rigurosa, que no sea hoy lo hago, mañana no lo hago, tener un seguimiento, ser vigilado, darle esa justa realidad a la preparación, a tener esas evidencias para poderlo llevar. La que tenga una correcta metodología, una metodología establecida, parámetros de inicio, instrumentos de evaluación, instrumentos de seguimiento, fórmulas para realizar la valoración de las respuestas que se nos den en este sentido de la investigación. Hay aquí un párrafo muy interesante que mencionan en este documento que revisamos, lo que es Bernardo y Rodríguez en 2004, que dice que la única forma de validar la sistematización es que sea realizada con requisitos de conocimiento científico. ¿Sí? Que si ellos hablan de una realidad de los trabajadores sociales, pero también en ese sentido del pensamiento, yo la verdad no tengo mucho conocimiento del trabajo social, pero yo los veo comúnmente dentro de las instituciones educativas, que es donde los he conocido, una vinculación entre la comunidad y el alumno, y es muy importante generar ahí, pero muchas de las cosas que al igual que algunos maestros, algunas asignaturas, no pueden comprobarse de manera tangible, por llamarle de alguna manera. Su aprovechamiento, su desempeño no es visible de manera inmediata, entonces es a largo plazo, entonces muchas de las veces se ven restringidos por esa situación. Y sobre todo en el caso de la educación, debemos de ser objetivos.
no debemos darnos a la interpretación. Ahorita me viene a la mente la evaluación. La evaluación en el sistema educativo debería de ser en base a algunos parámetros que se deben de realizar, pero muchas de las veces influye el sentir, el pensamiento del docente, el cual altera un poco la dinámica de la evaluación y acaba por ahí pertiniendo, pero para que sea un conocimiento de origen científico, con una perspectiva de lo que estamos tratando, debe de ser rigurosa, vigilada, metódica y objetiva. Esta sistematización y el colectivo discente. Este es un apartado de este documento que me reflejó bastante a mi situación. Como les comentaba, mi función es de asesorar y acompañar a los docentes en las escuelas. Ya no estoy directamente atendiendo a los niños, pero hay una situación que puede ser de barrera o de demandas, y son nuestros compañeros en el colectivo profesional, en el colectivo docente, donde la formación inicial, ¿cuál es esa formación inicial? Algunas de las veces o algunos de los niveles dentro del sistema educativo no exigen un perfil específico. Vamos a hablar de nivel telesecundarias. Las escuelas telesecundarias, actualmente ya existe una licenciatura en educación telesecundaria, pero anteriormente entraban cualquier profesionista que tuviera un nivel de licenciatura. Todo profesionista, aunque no tuviera un perfil pedagógico, él se encargaba o atendía en estos grupos. Entonces eso puede ser a favor o en contra. Esos maestros, esas personas que hoy son maestros frente a grupos de telesecundarias, pues pudieran exigirnos esa formación inicial verdaderamente útil para atender a sus compañeros. En el caso contrario, pues algunos escuelas normales que por desgraciadamente por políticas educativas, pues no tienen una base sólida y no preparan bien para a los docentes para trabajar. El perfil profesional, yo me refiero al perfil profesional con la situación de que los docentes se preparen. Por ahí escuché una ocasión un maestro me decía una frase, no sé de dónde la tomaría, decía, el que se atreva a ser maestro, que nunca deje de aprender. Y eso es muy cierto, pero desgraciadamente a veces no queremos o no tenemos la situación de podernos capacitar. ¿Por qué? Por cuestiones de la familia, por cuestiones del contexto, hablando en claro o refiriéndome al área donde yo me laboro, es una comunidad apartada, son comunidades apartadas, los municipios del norte del estado, donde la capacitación se centra en la cabecera, en la capital del estado, y no necesariamente baja a los municipios. Entonces, por cuestiones familiares, las compañeras que son madres de familia o que tienen otro empleo, los compañeros varones, pues no atienden a estos llamados, a estas capacitaciones y no se actualizan. Las políticas públicas se rigen mucho en cuestión de cada gobierno, de cada vez que entra un gobierno hace cambios en la política educativa y pues esto desgraciadamente abona poco y en algunas ocasiones retrocede de lo que hemos avanzado. En la oferta de capacitación sí quisiera ser enfático en esta situación. Si queremos ser docentes profesionales en nuestro trabajo, pues debemos capacitarnos, pero también existe una oferta de capacitación un poco limitada. En el caso de los que estamos realizando por voluntad propia un posgrado, los que estamos realizando algo de investigación educativa o queremos iniciar en este proceso de la investigación educativa, pues nos encontramos con que la oferta es muy poca y desgraciadamente es una oferta generalizada. Si hablamos en el contexto en el que yo laboro, pues hay licenciados en educación preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, secundarias generales, secundarias técnicas, educación física, educación especial. Y la capacitación a este nivel es general, es sobre administración de la educación y no necesariamente de lo que cada uno necesitamos o que tenemos áreas de oportunidad que será necesario atender para naciones. Y sobre todo hay un punto que quisiera destacar. Cuando inicié en esta función de asesor técnico pedagógico, escuché una palabra que se me quedó grabada, la andragogía. La andragogía nos habla de cómo aprenden los adultos. Ahorita estamos tratando, en este caso, de entrar a un posgrado, de trabajar en un posgrado, de sacarlo adelante, pero desde la andragogía nos habla
de cómo aprendemos, si aprendemos por voluntad, por necesidad, por obligación. Entonces, a diferencia del niño que aprende de una manera más natural, nosotros nos vemos forzados, queremos una situación donde lo que yo aprenda hoy o a lo que yo me involucre hoy me dé resultados inmediatos y no darle la oportunidad de que se haga más para allá. Entonces, sí es interesante esto de la sistematización. Desgraciadamente, digo, estos aspectos que les quiero o que les presento tienen que ver con que a veces no sistematizamos, pero no solamente el maestro o el investigador lo hace, sino que es de manera del sistema de donde estamos laborando, de donde trabajamos, que no nos permite en muchas de las ocasiones pues acceder a esto. Y desgraciadamente insisto en lo mismo, nuestros compañeros o se niegan y los que tienen oportunidad o quieren participar, pues desgraciadamente se ven limitados en estas participaciones. Y pues a manera de conclusión, pues yo creo que con el referencia al texto de los compañeros de educación, de trabajo social, pues yo creo que coincidimos en esa necesidad de que la investigación y la sistematización del trabajo bueno, de la sistematización como método científico para obtener información, obtener resultados desde un punto de vista, pues no, perdón, desde el punto de vista, pues yo creo que sí coincidimos en muchas cosas. Y lo importante en este trabajo en el área docente, en el área de la educación, es la colaboración. Debemos de colaborar con nuestros padres, debemos de aprender a trabajar con nuestras autoridades superiores, con la autoridad educativa local, estatal, nacional. Y la generación de estos nuevos conocimientos, pues debe de partir de esto, de que seamos docentes conscientes de que la investigación educativa es poca o la que está no se difunde. Entonces es necesario que los que estamos iniciando en este proceso, pues compartamos y aprendamos principalmente. Me quiero sumar a esa situación de que desconozco mucho de lo que es la investigación educativa, donde algunas de las veces hacíamos las cosas pues por cumplir a la carrera, pero sí es interesante sentarnos y tomar conciencia de que estos nuevos conocimientos pues tienen que generarse y compartirse, pero esto se debe de compartir no nada más en un documento que vamos a presentar como un documento final, sino que estas nuevas propuestas pues lleguen a los compañeros y en determinado momento pues generen nuevas propuestas, nueva investigación, que a la larga pues es una cadena que nos fortalece a todos. Pues muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero sus comentarios. Compañeros, un saludo desde la ciudad de Pabellón de Arteaga, en el estado de Aguascalientes. Gracias.